amigos televidentes? Estamos de nuevo en este su programa de entrevistas desde el canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Nos retransmite en IWW Claro y Tigo en canal 23 y también nos pueden sintonizar a través de la plataforma de QTEL en los teléfonos Android. Quienes andan los teléfonos QTEL dentro del territorio nacional pueden bajar la app QTV y ahí ver los canales nacionales. Ahí está el canal 23 al aire las 24 horas. Cuando estamos en vivo, a los que están viendo en sus plataformas digitales en cdnn23.com y también los que están viendo a través de Facebook Live y YouTube. Agradecemos darle suscribirse en YouTube y me gusta a la página en Facebook Live y agradecemos sus mensajes, sus comentarios y sus sugerencias. Vamos a irnos, como lo hacemos ocasionalmente, a hacer una plataforma digital y viajar hasta Miami, Florida. Allá se encuentra Roberto Argüello, con quien entramos vía estas plataformas del demonio. Don Roberto, gracias de haber aceptado ya en año 2022 estar aquí con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal, Plinio? Muchas gracias por invitarme a tu programa y feliz año nuevo a ti y a todas las personas que te escuchan en el canal 23. ¿Está usted bien de salud? ¿Está protegido? ¿Cómo se encuentra Roberto Argüello Osorio allá en la principal calle de Brickell Avenue? Así es, ¿verdad? Donde usted recorre con su Porsche de vez en cuando las calles miamienses o mayamienses, como dicen. ¿Cómo está usted? Afortunadamente estamos bien, Plinio, aunque con un poquito de picación en la nariz, porque cuando uno se pone la máscara, pues a mí me da mucha alergia. Lo cierto es que el Omicron ha afectado a mucha gente. A mí, al día de hoy, no me ha dado el virus, pero de 5 personas que tenemos en la oficina, 3 de ellas han sido fuertemente golpeadas aquí en Miami. Bueno, no fuertemente golpeada, le dio como un catarro, aunque a uno, como tiene la esposa embarazada, que es el hijo del doctor Sáenz, entonces se le ha complicado, ¿verdad? Porque cuando está embarazada la señora y en cualquier momento le viene el nacimiento de la niña y tiene coronavirus, eso le complica la entrada al hospital. Son parte de todos los protocolos que se están tomando en relación a todo esto, ¿verdad? De la salud. Primero el tema de la salud, luego el tema de cómo repercute esto en toda la estructura de negocio, de la economía, de las relaciones personales, porque, bueno, como dicen, ya llevamos los 3 años, podemos decir que estamos en pandemia. 3 años. Así es, y vamos a seguir. Y se dice que vamos a seguir, pero desde el punto de vista de los centros de negocio, de los centros de pensamiento, de aquellos que viven, que se les paga bien por pensar de la mejor manera. ¿Qué se ha dicho y cómo va a estar esto? Porque tampoco es que no se va a parar. Ya hay países de que de pronto pronostican, dicen lo vamos a parar y de pronto aparecen variantes. Pero en Estados Unidos, que supuestamente es la mamacita de Tarzán y todo se resuelve, ¿qué dicen los centros de pensamiento? Y eso que ustedes, la mitad de la población, no quiere vacunarse porque dicen que es locura. Bueno, ya que utilizaste la expresión la mamacita de Tarzán, añadirle y la prima de la chita. Son las dos cosas. Mira, lo que está pasando aquí, Plinio, es de que en los Estados Unidos se está aprendiendo a convivir con este virus. Casualmente, antes de entrar en vivo al programa contigo, estaba viendo la conferencia de prensa del presidente Biden, que está en vivo en estos momentos, y está diciendo de que aquí se utiliza la frase, lo nuevo, la nueva versión de lo que está pasando. Y lo que él dice es que no hay ninguna nueva versión, sino que lo que está pasando es que no hemos terminado de hacer el trabajo. Lo cierto es de que a pesar que hay millones de personas vacunadas aquí en Estados Unidos, muchas de esas personas están siendo infectadas. El Omicron logra vencer las barreras de las inyecciones. Lo que pasa es de que si te golpea, si te pega estando vacunado, el efecto que te da no es tan mortal como si no estás vacunado.
Lo otro es de que creo que el mundo está aprendiendo a vivir con este coronavirus, y ya Biden dijo hoy de que él bajo ningún punto iba a cerrar la economía. Eso en sí es un tema político, Plinio, porque te recuerdo de que el gobernador de la Florida optó por no cerrar nada e inclusive ni siquiera exigir mascarillas, porque decía que eso atentaba contra las libertades de los ciudadanos de la Florida, y entonces vino un debate entre la salud y la libertad. Yo creo de que el político electo, ya sea el presidente Biden, o sea un gobernador, o sea un alcalde, o sea un senador, que promueva el cierre de la economía, yo creo que esa persona va a perder la elección en las próximas elecciones, porque esta pandemia que afectó a miles de personas de una forma de salud, millones de personas han sido afectadas económicamente y se ha creado más pobreza en el mundo. Entonces viene el balance entre la salud y la economía. Ahora, el tema ya de la economía propiamente dicho, ¿verdad? Esto provocó distorsiones en los mercados, ¿verdad? Distorsiones en los negocios. Sigue habiendo subsidio a los sectores de trabajadores asegurados en Estados Unidos, y sigue habiendo poca circulación en los lugares de comercio propiamente dicho, aunque de pronto vemos que hay, ahorita que mucha gente viajó incluso a ver la nieve, que era lo clásico de ir a Estados Unidos a algunas ciudades, y vimos que habían llenado algunas expectativas los hoteles y restaurantes. Dice que los cruceros están un poco como restringidos, por lo menos a no montar la cantidad de pasajeros que llevaba. Los vuelos, ¿cómo están? ¿Qué se reporta desde el punto de vista de los negocios turísticos, hoteleros, y desde el punto de vista del comercio, propiamente dicho, don Roberto? Bueno, entendamos, Plinio, lo que sucedió cuando vino la pandemia. Digamos que este era el nivel de cómo estaba la economía, y cuando se comienza a cerrar, comienza a bajar todas las economías de todos los países, pero no se cierra. No pasa de, digamos, por decir, de 100 a 20, y eso se debe a que ese 20% pues mantuvieron los servicios básicos de las economías. También estaban los bomberos, la policía, los hospitales, estaban abiertos. Pero ese gap, todo esto que se cerró, fueron las fábricas, fueron los lugares donde se producía comida, se producía ropa. Y entonces, toda esta es una cadena de que va desde el momento de que se siembra una semilla, el árbol crece, se fumiga, se corta la fruta, se empaca, se mete en la refrigeración, se pone en el camión, se pone a congelar, se envía. Todo eso paró, Lili. Y paró no solamente en el tema de la comida, y por eso es que es muy importante que los países sean autosuficientes en comida, pero se paralizó el mundo. ¿Y qué pasa? En veces, para poder hacer un auto, toma 90 días, toma 180 días. Y cuando tú cierras la economía y de pronto, ¡pah!, la abres, hay una enorme demanda, y esa demanda está causada porque la gente necesita comer, la gente necesita vestirse, la gente necesita comprar una motocicleta, un automóvil, ropa, camisas, calcetines, calzoncillos, calzones, brasieres. ¿Y qué pasa? De que también la economía había recibido una enorme cantidad de infusión de efectivo, ya que el gobierno de los Estados Unidos, como todos los gobiernos del mundo, inyectaron plata hacia las economías para proteger a toda esta gente que no tenía efectivo y pudieran comprar algunas cosas. Y hubieron una serie de programas, Plinio, aquí en los Estados Unidos, que le pagaban más a la gente por quedarse en su casa que trabajar. ¿Qué pasa? De pronto se abre la economía, hay pocos bienes en el mercado, las fábricas están cerradas, y este montón de dólares comienzan a perseguir los pocos bienes que había, y eso ha creado una inflación al 7%, al hecho
de que aquí en los Estados Unidos es la inflación más grande que ha habido en los últimos 40 años. Te recuerdo que el último presidente que tuvo una inflación de este calibre fue Jimmy Carter, el cual fue derrotado en las urnas en las próximas elecciones por el entonces gobernador de California, Ronald Reagan. Hoy la administración Biden enfrenta una situación caótica con la economía porque la gente se está quejando que el costo de la gasolina es el 50%, el costo de la leche se ha subido en un 50%, la carne, los huevos, el pollo, la forma de vestirse, las rentas han subido drásticamente y los pueblos aquí en los Estados Unidos, Plinio, votan con el estómago. Entonces, eso va, esa recesión económica o esa inflación que se está dando es un tema también para la política, para las elecciones que este año son elecciones intermedias, ¿no? Elecciones de senadores y congresistas. ¿Eso cree usted, es el mayor impacto que va a tener en el tema de la política o en el tema de los negocios? ¿Van a refundarse los negocios? ¿Van a reformar sus prácticas? Vamos a hacer rápidamente una pausa y cuando regresemos, ¿cómo seguir haciendo negocios en medio de todo esto? ¿Cómo salir de mejorando los negocios post pandemia? Hemos hablado ya un año de post pandemia, pero de pronto vienen versiones de la pandemia y nos quedamos estancados. ¿Cómo es que nos vamos a refundar? ¿Cuál es lo disruptivo, dicen algunos, para esto? Vamos a los mensajes y regresamos con Roberto Argüello en esta plataforma digital. Él se encuentra en Miami, Florida. ¿Por qué estudiar en UCN? UCN le ofrece los beneficios en el pronto pago de su matrícula anticipada y asesoría gratis en su test vocacional. Todo online. Seleccione su campus: Estelí, Jinotepe o Managua. Elige entre 13 carreras en modalidad presencial, B-Learning y virtual. Inscríbase en línea y estudie en una de las mejores universidades del país. UCN, pensando en tu futuro. ¿Cuál ha sido mi mejor presente? Cuando papá llevó el primer televisor a casa, dándole inicio a la pasión que hoy nos mantiene unidos. Porque el mejor regalo es el ahora. Llévate un Samsung Smart TV 4K de 55 pulgadas hasta en 18 Claro cuotas y disfruta la nueva forma de ver televisión con Claro TV desde donde estés. Visita tu centro de atención más cercano y viví tu mejor presente con el mejor y más rápido internet de Nicaragua. ¡Claro que sí! Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos su programa de entrevista. Estamos vía plataforma digital conversando con Roberto Argüello Osorio. Él se encuentra en Miami, Florida, en Brickell Avenue, y esperamos que ya esté superado el tema del retorno del audio con don Roberto. Don Roberto, le preguntaba cómo refundar este tema de los negocios, ¿verdad? De cara a la... Hemos hablado de pospandemia 2 años. Al primer año dijimos ya en cuanto pase la pandemia. Ya vamos al cuarto año que decimos ya cuando pase la pandemia. Y vemos en todo el mundo. A propósito, vio lo que pasó en Inglaterra con el primer ministro, ¿verdad? Y en medio de la pandemia, todo el mundo dice, estamos bien y se puede ir a pasear, y a este lo agarran. ¿Y qué es lo que le pasó al primer ministro de Inglaterra, don Roberto, en medio de esta pandemia? Y yo te oigo con eco, ¿me oís bien? Yo sí, lo escuchamos bien nosotros. Ok. Con respecto a lo que pasó en Inglaterra, es de que los primeros ministros ingleses son personas generalmente muy serias. Y este primer ministro actual, pues, es un hombre serio. Lo cierto es de que él, en mera pandemia, en su ejercicio de ser primer ministro, dice de que se van a enforzar las restricciones y los lockdowns. Inglaterra fue muy fuerte.
Hoy están saliendo videos y fotos de él en fiestas, mientras él ordenaba que el pueblo estuviera restringido, él andaba en grandes fiestas. Entonces esto es una falta de seriedad y hay mucha gente que le están pidiendo que renuncie. A mí me parece de que si él, siendo gobernante de un país tan serio como Inglaterra, incumplió con los mandatos que él mismo exige, él debe renunciar. Eso es como lo que está sucediendo con este gran tenista que fue a Australia. Australia tiene posiblemente las restricciones más fuertes que hay en la pandemia, donde se exige el 100% de vacunación, más aún con las personas que llegan a Australia. Y el hombre llega a Australia diciendo de que primero mintió en su forma de migración y luego él no se ha vacunado. Al fin de todo, pasó por todo un proceso donde un juez determinó de que se tenía que ir y lo deportaron. Me alegra que haya pasado, a pesar que sea el mejor tenista del mundo, porque las leyes son las leyes y las restricciones son las restricciones. Entonces, en el caso específico de Boris Johnson, me parece a mí de que él faltó a su palabra, debe de renunciar. El puesto de ser primer ministro de Inglaterra es un puesto muy serio. Y en el caso de este tenista muy famoso, creo que él debiera de respetar a Australia y no lo hizo, y me alegra que lo hayan deportado. Ahora, eso es lo que ocurre allá. En Estados Unidos a nadie de los que han andado paseando se le ha dicho nada, ningún funcionario, congresista, no sé cómo celebró el presidente Biden este año su Nochebuena y fin de año, pero sí la hicieron con fiestas, no le han dicho nada. Hay gente de vacaciones en el Congreso y no les han dicho a ninguno de los congresistas. Los gobernadores ahí en la Florida no tienen problema, andan paseando también y se le ha visto en las playas. ¿Sí o no? Sí, claro que sí, Plinio, pero es un poco diferente a lo que te estaba diciendo. En el caso específico de Inglaterra, Inglaterra tiene restricciones muy fuertes. Aquí en la Florida, el gobernador DeSantis dijo 0 restricciones, más, si uno no quiere usar máscara, no la use. Que eso forzó a los alcaldes de muchas ciudades, incluyendo los alcaldes de Miami, a forzar la máscara. Entonces, si tú eres una persona electa en un cargo público que estén forzando algo por el bienestar común de toda la población y vos rompes tus propias reglas, ¿verdad? A mí me parece que eso no es bueno. Okay. Esa es la parte de salud, la parte de protección. Veamos los negocios y cómo esto y la afectación si Estados Unidos no está produciendo o no está recibiendo productos, si China no le está mandando. La otra vez nos contaba usted que los containers dicen que ya van casi por los $25,000, ¿verdad? Para el traslado, lo que antes costaba $2,500 para los productos en los containers que van en los barcos hacia los distintos puertos. ¿Va a seguirse afectando esto a la economía regional? ¿Va a afectar lo que ocurre en Estados Unidos a la región centroamericana? ¿Cómo lo está viendo la banca y las corporaciones regionales? Esta pandemia que ha golpeado la economía mundial a corto plazo, para los países de Latinoamérica va a ser una bendición. Y eso se debe, Plinio, a que aquí en los Estados Unidos se han dado cuenta de que es muy importante de que el país sea autosuficiente en energía, en comida y en su defensa nacional. Lo cierto ha sido que para hacer una tuerca de un tanque la tenían que hacer en China. Y entonces cuando los chinos dejan de producir, pues los tanques americanos no tienen tuercas. Lo otro es de que antes China producía, por decir, 200,000 piezas de algo, y hoy ya nos hemos dado cuenta que pudieran haber fábricas que están en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Dominicana, y en vez de hacer 200,000 piezas, tal vez se hacen 20,000, y entonces esas piezas vienen más rápido al mercado. Tal vez un poco más caras, pero más rápido.
Entonces, si antes de la pandemia se enfatizaba muchísimo el tema de precio, hoy el tema de precio disminuye como porcentaje de lo necesario, porque lo que se necesita es que el bien exista, es que el bien sea producido en países amigos de los Estados Unidos, que no de la noche a la mañana vayan a decir no le vamos a vender. Mira, el caso específico, por ejemplo, ahorita de lo que está sucediendo en Europa con Rusia y Ucrania. Resulta que Rusia manda gas a Alemania y entonces sin ese gas ruso, Alemania no puede subsistir este invierno. ¿Qué pasa? Hay un conflicto en estos momentos donde tú tienes a los rusos que están al lado de Ucrania, y eso se debe a que Putin dice de que Ucrania no debe de ser parte de NATO, porque al estar Ucrania parte de NATO, eso afecta a la soberanía y a Rusia, ¿verdad? En cambio, los europeos están viendo cómo meten a Ucrania dentro de la NATO. No creo que vaya a suceder porque a los Estados Unidos no les interesa que exista una guerra en Europa. Y Estados Unidos ya dijo que tampoco va a mandar tropas a Ucrania. Pero lo cierto es que los alemanes están callados porque si los alemanes abren la boca, los rusos le cierran el gas, ¿verdad? Entonces, los países, Plinio, tienen que ser autosuficientes en energía, cosa que cuando estuvo Donald Trump, los Estados Unidos era autosuficiente en energía. Cuando vino Joe Biden, lo que hizo fue que todos los procesos de exploración de que había iniciado Trump los cortó, y entonces de pronto los Estados Unidos comienza a importar más petróleo. Cuando comienza a importar más petróleo y la demanda se dispara, ¿qué hace? Sube el precio. Y hoy la gasolina está al doble. Y entonces esas son parte de las recriminaciones que le tiene el pueblo a la administración Biden. Entonces, ¿eso ha hecho bajar las simpatías hacia el presidente Biden, la popularidad? Prácticamente, Plinio, está por el piso en estos momentos. Si en estos momentos hubieran elecciones en los Estados Unidos, a Joe Biden lo barren. Ahora, lo que están diciendo, y es que barren por muchos motivos. Primero que todo, hablando en el tema de inflación, aquí los grandes economistas comenzaron a decir que la inflación era transitoria, y la inflación jamás es transitoria. Cuando se infla algo, ¿qué significa eso? O sea, todo producto tiene un componente, ¿ok? Dependiendo del producto, la mano de obra en unos casos tiene más efecto que en la otra, en otra no. Cuando hay máquinas, obviamente la mano de obra baja como porcentaje del total del producto, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Cuando vos ofreces un producto, ofreces un servicio y hay mano de obra, y le tenés que subir a los empleados lo que ellos ganan por hora, cuando se estabilizan los precios, vos no le vas a reducir el sueldo a los empleados, ¿verdad? Entonces, no hay inflación transitoria. Y ese es un debate que te cuento, de que nosotros en estos momentos estamos consultando con los principales economistas de toda Centroamérica, Panamá y Dominicana y Estados Unidos, donde vamos a hacer un ejercicio que si la inflación es o no es transitoria. Y además de eso, ¿cuál es el impacto que tiene la inflación en nuestros países? Lamentablemente, Plinio, la inflación lo que tiende es a inflar el precio de la canasta básica. Y la inflación es un impuesto generalizado que afecta a toda la población del mundo, en especial a los más necesitados. ¿Dominicana está sintiendo lo mismo que la región centroamericana? ¿Tiene información sobre Dominicana en particular? Bastante, Plinio. Lo que pasa en Dominicana es que es un país excepcional. Es un país de 12 millones de personas, donde llegan 8 millones de habitantes. A pesar de la pandemia, el presidente Abinader mantuvo las fronteras abiertas, el turismo que dejó de viajar, por ejemplo, a países donde cerraron todo, se fue a Dominicana. Aún así, yo no sé cómo fue que el gobierno dominicano mantuvo un buen nivel de personas infectadas, manteniendo su economía abierta.
Otra ventaja que tiene Dominicana, que a pesar de ser una isla, es autosostenible en comida. Te recuerdo que en los países de nosotros, muchos de los países de nosotros tienen que importar el arroz y el frijol. Bueno, en Dominicana el país es puede autosuplirse, y eso se debe a que existe una gran escala dentro de los productores de comida, ya sean pescado, camarón, la agricultura, debido a que no solamente están vendiendo sus productos a los 12 millones de dominicanos, sino a los 8 millones de personas que vienen de afuera, de que crean una gran demanda para los productos, lo cual crea escala. Vamos a hacer una pausa, pero antes de retirarnos, estoy viendo allá atrás de usted un muñequito, ¿es ese? ¿Es un muñequito que tiene? ¿Qué es eso? ¿Ese que está aquí? Sí. Vamos a hacer la pausa, después me lo enseña. Vamos a hacer la pausa y luego regresamos con Roberto Argüello, quien está allá en Miami, Florida, en Brickell Avenue. Adelante con los mensajes. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Fenicotaxi RL te trae la mega ultra fabulosa campaña Tu sueño de año nuevo con carro nuevo. Del 18 de octubre del 2021 al 1 de marzo del 2022. Participar es chichito. Por cada 1,000 córdobas en compras en cualquiera de tus 5 tiendas de repuesto, participas en fabulosos premios como llantas, baterías, lubricantes, combustibles y el premio mayor, un auto nuevo. Patrocinan Valvoline, Coulson, lubricantes Matwan, Shell, LTH, Energizer, Chevron, Headway y SP Motors. Somos Fenicotaxi RL. En Unicid contamos con más trayectoria, prestigio, seguridad, alianzas. Contá con más facilidades de ingreso, programa de becas, modalidad presencial y virtual, nivelación académica. Contá con calidad y tradición. Contá con Unicid. Matrículas abiertas. Entrevistas desde el Canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Estamos conversando vía plataforma digital con Roberto Argüello Osorio, quien se encuentra allá en Miami, Florida. Y le decía a don Roberto, me enseña el muñequito a ver si lo tiene. Opa. ¿Y eso qué es? A ver, cuéntenos un poco. Bueno, mira, Plinio, yo tengo un amigo panameño que es un excelente abogado que se llama Fernando Sucre. Y resulta de que él sabe que yo soy un coleccionista de soldaditos. Además, si tú puedes ver ahí atrás, tengo soldados de muchos lados, desde que tenía 5 años estoy coleccionando soldados. Y tengo una fábrica de ajedrez militar. Y entonces, ¿cuál fue mi susto? Que vino una caja de DHL que decía mi nombre cuando la abrí y era una caricatura mía. Hecha la hizo un escultor muy famoso panameño, ¿verdad? Así es que me sorprendió, fue un excelente regalo de Navidad. Fue su regalo navideño, el mejor, más importante. Ahora, lo único que le faltó a la caricatura era ponerle los anteojos de aullador de Biden, pero ahora que va, cuidado que viene, dice para abajo, cuidado, y es que no va viendo bien con esos anteojos. Oye, así que hay que tener sumo cuidado con esto. Pero volviendo al tema de Estados Unidos, dicen que el fiscal general de Nueva York anda tras la pista de Donald Trump y que dicen que estaba declarando sus propiedades no correctamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Siguen dándole a Donald Trump sobre esto? Bueno, mira, te voy a explicar qué es lo que pasa. Cuando uno presenta un estado financiero a un banco y uno miente, eso es un crimen federal.
cuando uno llena un estado financiero y se lo envía a un banco por correo, ese es doble crimen, porque entonces está mandando información falsa a través del correo de Estados Unidos. ¿Okay? Esas son leyes que vienen desde los años 1800 aquí en Estados Unidos. Entonces, lo que dice el fiscal de Estados Unidos es de que la organización Trump infló los balances. Digamos, una compañía tiene activos y pasivos. Y dentro de los pasivos es el capital. ¿Qué pasa? Si uno infla los activos, el capital aumenta por la cantidad que fue inflada los activos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes a un deudor, vamos a decir que una casa vale 1 millón de córdobas. Y contra 1 millón de córdobas el banco te puede prestar el 70%, 700,000 córdobas. Si la casa vale 2 millones de córdobas, pues el banco te presta 1,4 millones, que es el 70% de los 2 millones. Entonces, ha habido aquí en los Estados Unidos, las leyes dicen que uno no debe de inflar sus activos, y eso es lo que supuestamente hizo la compañía de Donald Trump, fue de haber puesto precios de activos en sus balances que no eran correctos. Y eso va en contra de las leyes. Ahora, lo interesante del tema es si la fiscalía va a poder probar si de verdad eso vale o no vale lo que puso Trump. Ahí es donde está el detalle. Ahora, ¿y cuáles son las propiedades? ¿Son conocidas las propiedades que puso o alteró, disminuyó el valor? Bueno, por ejemplo, digo de que tenía el edificio tantos metros cuadrados con tantas cosas y posiblemente las cosas no existían, ¿verdad? Entonces, esos detalles todavía no han salido a luz, pero van a salir a luz porque aquí en los Estados Unidos todo sale a luz. Ahora, las torres Trump, pues, y eso puede estar o inflado o según el interés, a lo mejor le bajó el precio. No sabemos, Plinio, pero lo cierto es que yo he sido banquero toda la vida. Tengo 24 años, he trabajado en banco. Todo el mundo infla las cosas. Y sin querer o sin querer, te doy un ejemplo. Tengo gente que pone que su casa vale 1 millón de córdobas y tal vez vale 900,000, tal vez $100,000 menos. Bueno, eso es inflar. Entonces todo hay que entender cuánto más infló, porque si vale 1 millón de córdobas y pusiste que valía 5, es obvio que súper mentiste. Pero si pusiste 1 millón 2, 1 millón 3, todo depende de los porcentajes, ¿verdad? Y además no hay una ciencia en esto para determinar lo que vale una propiedad. Porque te recuerdo que un bien vale lo que uno está dispuesto a vender y la persona que es dueña está dispuesto a venderlo. A comprarlo. A comprarlo. O sea, correcto. A comprarlo. Ahora, pero ¿hay alguna trama tras Trump? ¿Quiere seguir siendo posible candidato a la presidencia? ¿Es un tema de las elecciones intermedias en Estados Unidos? Porque además de eso sigue viéndose el comité que investiga el supuesto golpe de Estado que quería dar Donald Trump para que Biden no asumiera el poder cuando estaban las elecciones, los resultados electorales y se tomaron el Capitolio y hubo todo aquel relajo, ¿verdad? En el cual algunos aplaudían de que Donald Trump estaba detrás pero no aparecía. Después lo encontraron en una carpa dirigiendo parte de las operaciones de lo que estaba ocurriendo. ¿Esto parte de una campaña para desmotivar a Donald Trump que aspira a ser nuevamente candidato o es nada más parte de las investigaciones rutinarias que hay? Mira, Plinio, vamos a hacer un pequeño análisis súper objetivo de la situación. Lo que sucedió el 6 de enero del año pasado fue terrible y fue algo espantoso que además debiera haber sucedido donde Donald Trump tiene mucha culpa. Los mismos aliados de Donald Trump, esos mismos días denunciaron a Donald Trump y exigieron que él tenía
que ver cómo él enfrentaba esta situación y lo culpaba. Pero ¿qué pasó? Los demócratas asumen el poder, llaman a una investigación y entonces deciden, como son mayoría en el Congreso, no invitar o expulsar a los congresistas republicanos que debieran de haber estado en la investigación, porque muchos de ellos que debieran de haber estado en esos comités dijeron que el 6 de enero no pasó nada. Entonces, hoy esa investigación la están manejando todo el Partido Demócrata y 2 republicanos que están peleados a muerte con Trump. Una de ellos siendo la hija del vicepresidente Cheney. Entonces, ante la bancada republicana y ante el Partido Republicano, esta investigación se ve como una vendetta en contra de Donald Trump. Y hoy, créeme o no, Donald Trump tiene el 80% de aprobación de la base republicana. Eso significa que si Donald Trump corre para presidente hoy, él va a ser el nominado del Partido Republicano. Pero lo que va a pasar es de que hay muchos republicanos que él ha insultado y muchos independientes que jamás van a votar por Donald Trump. Tal vez Donald Trump pudiera ser presidente si Joe Biden sigue en declive y si la economía de los Estados Unidos sigue lastimándose y si la inflación sigue para arriba. Entonces, esa investigación hoy por hoy para los republicanos es un show político y no va a ningún lado, Clio, porque después, ahora, este noviembre, que van a haber elecciones, va a venir un nuevo Congreso. Este Congreso va a ser republicano y van a poner a un lado esa investigación. Es tan sencillo como eso. El pronóstico de la encuesta es que ganan y controlan los republicanos el Congreso y el Senado. Van a ganar, creo, los dos. Van a ganar el Congreso y van a ganar el Senado. Dicho eso, lo único que puede salvar a los republicanos es un pleito, a los demócratas es un pleito dentro de los mismos republicanos. Por ejemplo, el gobernador de la Florida, DeSantis, es un hombre altamente popular dentro del Partido Republicano y mucha gente dice que es Trump sin ser Trump. Hoy el gobernador DeSantis, que le debe la gobernación a Trump, porque él era un congresista que siempre apoyaba a Trump, pero lo cierto es que antes en la primaria republicana aquí en la Florida había otro candidato que era 20 veces más popular que DeSantis, pero Trump escogió a DeSantis y DeSantis sale gobernador y ganó por ¿verdad? Al candidato demócrata. Bueno, hoy DeSantis ha dicho y se ha quedado callado, no ha dicho nada de Trump. Entonces ya Trump anda furioso, porque Trump lo que anda buscando es que todos los líderes del partido electo del Partido Republicano le besen el anillo, y DeSantis no se lo está besando. Entonces, cuando viene un pleito dentro de la misma, hay una guerra civil dentro del Partido Republicano entre la gente que apoya a Trump a ciegas y aquellos que son altamente populares, como es el actual gobernador de Virginia, que ganó sin pelearse con Trump, pero sin apoyar a Trump. Así es que, ¿qué pasa? De que si vos tenés un voto duro, que es el equivalente al 45% del electorado, el otro 55% son demócratas independientes. Entonces puede ser que Donald Trump gane la nominación republicana, pero pierda la presidencia en una elección donde vaya todo el mundo, donde van a votar republicanos, demócratas, independientes. Y ahora la parte independiente son una gran mayoría. Yo soy republicano, pero en estos momentos me considero independiente porque no me veo identificado con el Partido Republicano. Eso, entonces hay primero posibilidades que los republicanos se apoderen de la mayoría o mantengan la mayoría en el Senado y en el Congreso. Eso es así.
cómo podría operar el presidente Biden, a quien no le han dejado nombrar, dicen que ni embajadores todavía, hay muchos cargos que todavía están los segundos o encargados de negocios o no han podido reponerlo. ¿Cómo sería? Tendría que ser una gran negociación, y eso que estamos a 10 meses después de esa elección. El problema que hay, que tiene específicamente el presidente Biden, Plinio, es que el republicano que decida apoyar alguna buena iniciativa de Biden, le ponen la cruz en el Partido Republicano y pierden la elección. Entonces, no va a tener ninguna colaboración de ningún miembro del Partido Republicano. Yo he tenido conversaciones con amigos míos que están en el poder, en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos. Y públicamente mienten y dicen, no pasó nada el 6 de enero. Y cuando los veo uno a uno, me dicen, lo tuve que decir, porque si no lo digo pierdo y escaño. Así está la situación de los Estados Unidos. Entendido. Vamos a hacer rápidamente una pausa, don Roberto, y nos vamos a la parte final en esta conexión vía plataforma digital hasta Miami, Florida, para comentar sobre lo que está aconteciendo allá y cómo se está viendo la situación desde estas grandes ciudades. Adelante con los mensajes, regresamos con Roberto Argüello Osorio. Autoservicios Pacheco, el primer taller pionero autorizado para realizar inspecciones mecánicas en Nicaragua. Te recomienda por su gran experiencia durante décadas a realizar la inspección mecánica y emisión de gas a tu vehículo. Te garantizamos una inmediata y cálida atención, un servicio altamente profesional con ingenieros mecánicos, ambientales y personal calificado. Contamos con una alta infraestructura, amplio parqueo para vehículos livianos y pesados, listo para atenderles de la manera más profesional y eficaz, cumpliendo con la ley de tránsito, los decretos ambientales y siguiendo las recomendaciones ante la pandemia. Estamos ubicados del Puente de la Reinaga, 3 cuadras al oeste, media cuadra al norte. La Facultad de Ingeniería y Arquitectura ha desarrollado un plan de estudio donde podrán tener habilidades lógicas matemáticas en las diferentes especialidades de la ingeniería. UAM cuenta con diferentes laboratorios que les van a permitir conocer las normativas internacionales para el control de calidad en la obra como futuros profesionales de la ingeniería civil. La noticia no es opinión. Son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Hemos estado en los momentos que han marcado a Nicaragua y que han moldeado a nuestra sociedad, no como cronistas relatores de la historia, sino como informantes objetivos de la verdad. Hemos informado a líderes, porque sabemos que el conocimiento es poder. Bolsa de Noticias. Suscríbete hoy mismo. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Estamos ya en esta parte final de su programa de entrevista. Estamos en vía plataforma digital conversando con Roberto Argüello Osorio, quien se encuentra en Miami, Florida, exactamente en Brickell Avenue, y esperando que esté bien de salud y esté, como dicen, gozando de esos
de esas caricaturas. No, es de yeso ese muñeco. No creo que sí. Pero ¿sabe qué? Te voy a pasar el link del artista, que vale la pena que lo entreviste. Vamos a buscar. Él se dedica a eso, permanentemente. Nada más hace eso. Okay. ¿Qué más te puede hacer a vos también? No, ni quiera Dios, después de problemas, porque después, para algunos es señales de mala suerte, oye, el estarse haciendo muñecos y cosas. ¿Verdad? Otros es de brujería, yo creo. Cuidado, ahí le mandaron, dicen aquí en la costa caribe, un sontín, ¿verdad? Un embrujamiento para alguien que se lo quiere enviar y lo usaron a él. ¿Usted no cree en esas cosas, don Roberto? Para nada. Ah, bueno. Usted es católico, apostólico y romano. 100%. Entendido. Don Roberto, finalmente, ¿cómo ver, le decía yo, este año 2022 de cara a la región, de cara a los negocios y de cara a los propios Estados Unidos? Mira, yo creo que vienen muchas cosas buenas, Plinio. Antes que todo, es indudable que vamos a continuar con esta pandemia, pero esta pandemia para los países de nosotros, especialmente Centroamérica, es altamente beneficiosa, porque está forzando a los Estados Unidos, que es el socio comercial de toda Latinoamérica, a ver hacia su región. El hecho de depender de China, de que depende de todo, eso es grave, porque China de la noche a la mañana le puede cortar todos los suministros a los Estados Unidos y pone de rodillas la economía de los Estados Unidos. Aquí fallaban muchísimas cosas en este país debido a que todo se traía de China. Entonces, si en los Estados Unidos no se puede producir todo, los países de nosotros sí pueden producir muchísimas cosas. Y entonces, si nosotros como latinoamericanos aprovechamos y entendemos las necesidades que tiene este coloso del norte, obviamente que eso va a ayudar a nuestras economías. Por ejemplo, sé que la carne de Nicaragua se está vendiendo toda en Puerto Rico. Antes se vendía pues en otros países. Luego se vende el café. Hay mucha manufactura que se está vendiendo, entonces hay que entender todas esas cosas. Lo otro es de que vamos a tener que aprender a vivir con esta pandemia, ¿verdad? También hay que tener bien claro que hay que tener una estrategia de precios. La inflación ha afectado a toda la cadena de valor y todos los componentes que van dentro de lo que se manufactura algo, y eso crea precios. Entonces, ¿qué pasa? De que hay consumidores de que no pueden comprar los bienes porque no tienen el dispositivo, no tienen el efectivo. Entonces hay que buscar innovaciones. En fin, creo que la creatividad de los empresarios y empresarias está ahí. Otra cosa que he notado muchísimo en los países de nosotros, Plinio, es de la cantidad enorme de empresarios, de muchachos de 20 a 30 años, que están poniendo sus empresas, que están innovando, que están utilizando el social media para promoverse. Entonces están pasando muchas cosas buenas dentro de una situación compleja que es esta pandemia, que creo que la vamos a vencer. Ahora, este tema, y hablaba usted de estos nuevos jóvenes que están en dos cosas. Uno, en tecnología, o promoviendo vía tecnología y negocios de carácter tecnológico. Ese es un tema. Y el otro es el tema de la creación de recursos, ¿verdad? O lo que usted decía, ser autosostenible. En eso no hay mucha gente produciendo frijoles, arroz, ganado, carne, huevos, sino que muchos de los jóvenes que están saliendo se van a los temas tecnológicos y solamente ven comercio, creen que ya está todo hecho. ¿Cómo enderezar eso de cara a la educación? Por ejemplo, usted que trabaja con la Universidad de San Telmo, de España, que promueven diferentes profesiones, ¿qué se les está diciendo a los jóvenes del futuro? ¿Verdad? ¿Estudiar qué? ¿Crear qué? Porque en medio de esta crisis, usted mismo dice, lo primero es volver a ser autosuficientes en los países, producir todo, y luego es a comercializarlo.
Entonces, estos jóvenes, ¿qué se les dice? ¿Van a lograr triunfar con esos proyectos o hay que enderezar ruta? No, Plinio, pasa lo siguiente. Cuando hay industrias existentes, como banca, seguros, lugares donde están las ponedoras de huevos, los mataderos de los cerdos, todo eso requiere capital. Todo eso requiere empresas establecidas que requieren capital. Entonces eso, ¿qué pasa? De que para poder ingresar a una industria que requiere capital, no solamente se requiere conocimiento, sino que se requiere capital. La juventud, te recuerdo, cuando estábamos jóvenes, vos y yo, que teníamos 20 o 30 años, ¿qué es lo único que teníamos? El cerebro y lo que habíamos estudiado y lo que nos habían enseñado nuestros padres. Entonces todos estos muchachos están creando riqueza de una forma diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y lo cierto es que se ha creado una enorme riqueza con poco capital, ¿verdad? Entonces aquí viene una combinación de lo existente, que hay que ver cómo sigue produciendo el país, porque eso es lo que mantiene la economía, mantiene que la gente coma. Te recuerdo que ser un médico requiere 12 años de estudio, miles y miles de dólares invertidos en ese médico. Eso no lo vamos a cambiar. Pero, por ejemplo, hay médicos ahora que están utilizando la inteligencia de estos muchachos, que lo único que tienen es lo que han aprendido, lo que han leído del internet. Esa es otra cosa, de que la educación es gratis, porque está en Google. Todo el mundo lo busca en el internet. Y entonces hay muchos de estos muchachos que han estado ayudando a los médicos a desarrollar sus modelos de negocio, ¿verdad? Y logrando que los médicos logren escalar haciendo apps, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas es una combinación de factores entre la economía vieja y la economía nueva, Plinio. Y ahí es donde está la grandeza de nuestro pueblo, cuando podamos unir esas dos fuerzas. Don Roberto, me saluda Rommel. Oye. ¿Está Rommel por ahí? Anda por allá. Ah, no me avisó antes de venir, maná. Dígale que después no se queje cuando se lo pasan llevando ahí y va a lo hípico a montar. Después se lo pasan llevando y se cae y después anda renqueando. Así que no me avisó que estaba por aquí, pero lo vamos a buscar para llevarlo a tomar leche agria, que le encanta a él con moronga aquí en Managua. Gracias, don Roberto, y vamos a estar constantemente en conexión, en esta vía de conexión, abordando estos temas. Y usted, pues, cuidado con esos anteojos de aviador, porque Biden va planeando, ¿verdad? Y usted no se nos planee, mejor póngase, ahorita que anda en la indecisión de ser trompista o no, pero tenga cuidado con los anteojos. ¿Algún mensaje final que quiera dar, don Roberto? No, muchas gracias por invitarme al programa, Plinio, y ojalá que lo podamos hacer la próxima semana. Estaremos tratando de compartir con usted, vamos a ver que todo esté correcto en las conexiones digitales. Gracias nuevamente, Roberto Argüello Osorio, allá en Miami, Florida. Gracias a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía de su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros, aquí estamos, seguimos informando. Cambia, todo cambia.